Gracias por compartir este momento, por la invitación. Gracias, Dolores, por ahí, por tantas preguntas, que es con quien me comunicaba yo. La verdad que este es un tema que, como bien decían, nos preocupa a todas. Con Jime decimos siempre que queremos transformar el dolor para poder pasar ese dolor y transformarlo en cosas positivas, y esto es una de esas cosas, ¿no? El tratar de ayudar a otras mujeres o a otras personas que puedan estar atravesadas por el dolor, porque a veces no necesariamente tienen que ser mujeres, porque también a veces compartimos con papás que son a lo mejor los que han tomado esta iniciativa de salir, también compartir el dolor y ver cómo podemos cambiar o cómo podemos ayudar a los demás. No sabíamos bien cómo nos teníamos que enfocar. Por ahí nosotras generalmente cuando hacemos nuestras charlas compartidas, hacemos más un ida y vuelta, más una charla, y a lo mejor también, que también después, si a ustedes les gusta, hacemos preguntas o podemos responder. Mientras nosotras podamos lo vamos a responder, obviamente. Entonces, bueno, un poco yo voy a hacer un pantallazo general con respecto a la violencia y lo que podemos hacer. Y después, bueno, Jime va a ser un poquito más específica en algunos puntos. Y después entre las dos vamos, aunque ahora como estamos limitadas con el tema del micrófono, eso nos limita un poco más a nosotras. A lo largo de los siglos, las mujeres hemos combatido intensamente a las condiciones de injusticia a las que estuvimos y estamos sometidas en diversos ámbitos. Esfuerzos y luchas, muchas veces ignoradas e invisibilizadas. La condición, situación y posición de las mujeres muchas veces están determinadas por relaciones sociales, políticas, económicas y modelos culturales que reproducen desigualdades, inequidades y jerarquías, productos de un proceso histórico que da como resultado una situación sistemática de desventaja. Este entorno, generador de múltiples formas de violencia hacia las mujeres, desafía diseñar políticas públicas que contribuyan a garantizar iguales derechos y oportunidades, integrando en la territorialidad la tarea fundamental que desarrollan las organizaciones sociales. Todo el mundo tiene un papel a la hora de prevenir y poner fin a la violencia. Por eso debemos trabajar todos juntos para erradicar la violencia contra las mujeres, como la discriminación, el acoso u hostigamiento sexual y laboral, la violencia doméstica, la trata de personas, entre otras formas de violencia que hoy nos preocupan tanto. Las estadísticas de mujeres asesinadas van en ascenso. ¿No es un contrasentido esto de que mientras más avanzadas y modernas son nuestras sociedades en términos tecnológicos y científicos, estas conductas de barbarie pervivan y florezcan? Para poder lograr un cambio, la educación es clave y pilar. Educación que comienza en casa con madres y padres no machistas. Educación para la paz en su sentido más amplio. Educación para tolerar las diferencias de criterio y creencias. Educación para entender que el poder se pelea en el plano de las ideas y no de la tortura y el acoso físico o psicológico. Educación para aprender a controlar impulsos. Educación para saber hacer uso de la fuerza con fines constructivos. Educación en valores para la convivencia. Educación dirigida a ambos, niños y niñas, mujeres y hombres. Educación formal en aulas e informal en la calle, en los medios, en los clubes y asociaciones. Educación para niños, jóvenes y adultos. Educación para aprender a expresar en vez de dar puños. Reclamar asertivamente en lugar de lanzar patadas, llorar y no insultar. Perdonar para no sufrir y hacer sufrir. Educación para que cada vez más mujeres se atrevan a denunciar a su agresor,
a que otras mujeres que veamos el sufrimiento de una compañera, amiga, familiar o vecina, lo hagamos por ellas. Educación para entender que esto es un asunto público y que debiera ser prioridad para el Estado. Educación para saber identificar a tiempo las señales de violencia institucional, obstétrica, sexual, familiar y todas las formas que existen. Sobre todo porque esto de la violencia comienza como juego, con formas muy sutiles que casi no se perciben como tal, hasta que llega el primer golpe. Sensibilizar a todos sobre la forma de identificarla a tiempo y poner límites debiera ser una de las lecciones más básicas en nuestro proceso de formación. Prevenir para no lamentar. Debemos construir un nuevo paradigma en el cual los derechos, las oportunidades, la dignidad, la visibilidad y el respeto no dependan de la condición de género. Algunas cosas que no se deberían dejar de hacer. Capacitar a los docentes para que estén preparados para actuar en caso de violencia de los niños, adolescentes o sus mamás, ya sea violencia física, psicológica, abusos. Educar, concientizar y sensibilizar sobre la violencia en los colegios en todos sus niveles. Dar la información adecuada de acuerdo a la edad. Hacer talleres con la participación de la familia también, en lo posible mensuales. Crear equipos interdisciplinarios en cada colegio. Hacer hincapié en el compromiso de todos de realizar la denuncia de ser necesario ante un hecho de violencia. Ayudar y no ser indiferentes en estos casos. Se pueden salvar vidas. Analizar los roles en las publicidades para ver cómo queda enmarcada la violencia. Crear espacios para detectar, neutralizar y prevenir la violencia. Nos queda mucho por hacer, por cambiar, por lo que luchar. Estamos orgullosas de ser mujeres y nos queremos vivas, nos queremos libres y nos queremos sin miedo. Bueno, esto era un poco medio general, ¿no es cierto?, de lo que siempre venimos hablando de la violencia. Como yo digo siempre en mi caso, creo que Kiara no venía sufriendo situaciones de violencia, sino que se dio por una situación muy particular, que fue, la asesinaron no porque ya venía con hechos de violencia, sino porque ella quiso defender la vida de su bebé. Y la familia y el novio, ellos querían que Kiara se practicara un aborto, a lo cual nosotros, yo como mamá y ella, habíamos decidido continuar con ese embarazo. Más allá de todo lo que eso implica, que a veces yo digo no es fácil, porque bueno, como digo, no es que yo esperaba que Kiara con 14 años estuviera embarazada y yo ser abuela en ese momento, ¿no? Pero había ocurrido y entonces teníamos que llevarlo adelante. No me voy a detener mucho en eso, sino en el tema de la violencia y por lo que decía recién. Por eso es importante que todos nos comprometamos. A veces a lo mejor pensamos que siempre lo malo le va a ocurrir al otro, que nosotros estamos libres. Imagínense que yo esa noche estaba tranquila en mi casa, que mi hija estaba cenando en la casa de una compañera y me entero 2:30 por voz del asesino que Kiara no había vuelto a la casa de las amigas. Yo no la dejaba salir sola todavía porque, bueno, para mí era una nena, era muy chiquita. Entonces sí se juntaban en una casa siempre a comer y después un papá las repartía todas, como se dice. Yo no dejaba ni que él la acompañara ni a la ida ni a la vuelta porque, bueno, no me parecía lo adecuado. Cuando digo también el compromiso de denunciar, yo digo, si los vecinos de esa casa del horror hubieran denunciado los gritos, a lo mejor hoy otra sería la historia, ¿no? Algunos vecinos que escucharon gritos dijeron que no hicieron la denuncia porque, bueno, ahí cercano vivía una pareja que vivía
en constantes peleas y que después como se reconciliaban ellos no querían tener problemas y por eso no habían denunciado y pensaban que eran de esos gritos. Me parece una locura, así haya sido de esa pareja, creo que siempre debemos denunciar para que no quede en nuestra conciencia que a lo mejor algo podríamos haber hecho. Por eso digo que es importante este trabajo a lo mejor que están empezando a hacer ustedes para poder ayudar a concientizar, a sensibilizar, a tratar de ayudar a esas personas que a lo mejor en muchas situaciones de violencia no se animan a denunciar ellas mismas por miedo o porque no tienen a dónde ir. En Rufino, después de lo de Kiara, bueno, no solo a nivel nacional por el tema del Ni Una Menos, la muerte de Kiara significa un antes y un después por el hecho histórico que significó aquel primer Ni Una Menos, más allá de que hoy nosotras no nos sintamos parte por una cuestión de ideologías o de postura, pero sí defendemos, y como siempre, el tema de la violencia. Ese reclamo lo vamos a llevar siempre. En Rufino yo sigo manteniendo al Ni Una Menos con la esencia original. Lo seguimos haciendo por violencia de género y femicidios. Digo, porque es un tema que nos une a todas y a todas y a todos nos debe preocupar. Digo, sin ideología de color, digo, más allá de mi postura que es pública, no usamos eso. Yo creo que tenemos otros espacios y otros momentos para hacer lo celeste o lo verde. Entonces yo digo, si no, dejamos siempre mujeres afuera. Creo que hoy todo se mezcla con todo en todos los momentos, o como en el Día de la Mujer, que parece que el resto no fuéramos mujeres, parece que hoy si no tenemos la ideología verde no somos mujeres. Entonces creo que debemos empezar también, por eso yo digo educación para la paz. Yo respeto a todo aquel que piense diferente a mí, me puedo sentar a charlar y no tengo ningún inconveniente, pero siempre que podamos tener un diálogo sin atacarnos y sin atacar al otro solamente porque piensa diferente. Entonces creo que en eso debemos empezar a cambiar, por eso hacía mucho hincapié yo en el tema de la educación. Empezar a escucharnos. A veces cuando le digo, por ahí a lo mejor participamos mucho en charlas con jóvenes, nos invitan con adolescentes, entonces yo digo, hoy los chicos están naturalizando demasiado la violencia. A veces el trato entre ellos o la parejita de novio es, hola, che, te quiero un montón, pero estamos a los cachetazos, le digo. Y no es la forma, porque por ahí empezamos así y después, bueno, van pasando a cosas y empezar a enseñarles a eso, a detectar, a que el celular es privado y no es la obligación tener que darle todo, a conocer las contraseñas de las redes, que no quiere decir que porque no le demos las contraseñas de las redes estamos haciendo algo malo, pero tenemos que respetar nuestras privacidades. También el dejar compartir con los demás. A veces nosotros como mamás vamos viendo que a lo mejor se empiezan a alejar de sus amigos, que por eso yo digo, no es el caso de Kiara, porque bueno, Kiara empezó a tener novio, ella era la más chiquita de su curso, por una cuestión de cuando cumplía los años en mayo, ya todas sus compañeras empezaban a cumplir 15 y ella era la única que recién al año siguiente iba a cumplir. Por eso yo digo siempre, lo de ella fue un sábado y ella cumplió los años el jueves. Y cuando habían estado las nenas en casa, por eso yo también al principio nunca pensé en lo malo el día ese de la pérdida, sino que digo, está asustada, porque bueno, ese día, obviamente como las otras nenas ya estaban por cumplir los 15, entonces estaban todas con el tema de los videos, que la ropa, que la fiesta, que vamos a poner, que vamos a hacer. Y yo digo, bueno, todo eso a lo mejor le cambió el pensamiento, digo, está asustada. Pero bueno, entonces creo que tenemos que estar más pendientes. Y como digo siempre también a los chicos, con quien deben comunicarse siempre, más allá de que a veces las mamás parezcamos antiguas, trogloditas, o que tengamos un pensamiento o una ideología muy marcada, no quiere decir que no vamos a acompañar a nuestros hijos. Como yo digo siempre, si de algo tengo que sentir es que Kiara, a lo mejor por mi pensamiento, por mis creencias religiosas y demás, y de ella misma también, porque ella practicaba mucho conmigo el tema del trabajar en la parroquia,
pensó que yo a lo mejor me podía enojar o lo que iba a decir, y entonces en vez de confiar primero en mí, confió en sus asesinos, ¿no? Hasta que bueno, decidió contárselo a una tía, hermana del papá de Kiara, y bueno, ellas me lo contaron a mí. Y bueno, ahí después fue el cambio, ¿no? A continuar con el embarazo. Por eso digo, debemos estar pendientes, y yo estaba pendiente todo el día de mi hija, y todo el día andaba con ella, y bueno, más allá de eso a veces se nos pasan cosas. Entonces por eso digo, creo que también todos debemos ayudarnos, también como familias, también cuando a lo mejor sabemos a lo mejor algo que le está pasando malo al compañerito o compañerita de nuestros hijos, también ver cómo podemos ayudar, no mirar para otro lado, porque también a veces directa o indirectamente pueden verse afectados nuestros hijos. Entonces creo que tiene que ser un trabajo entre todos. La violencia, desgraciadamente, más allá, como decía, de bajar los niveles o los índices de violencia, cada vez, o bueno, no sé si es lo que se visibiliza más, cada vez hay más femicidios. A veces, como yo digo a los periodistas, por un lado está bueno que informen, y como yo digo, yo agradezco que hayan informado lo de Kiara, si no, yo creo que lo de Kiara, si no tengo la total justicia, menos tendría, y no solo la familia estaría libre, sino también el chico, y creo que nunca hubiera encontrado a Kiara si ese día no se hubiera hecho tan público desde el primer momento. Yo agradezco, como digo siempre, tener amigos, conocidos, y que además tengan buenos contactos, porque cuando yo apenas publiqué, en las primeras horas, no sé, yo quería preservar a Kiara y pensaba que estaba asustada, éramos la familia y muy poquitas personas las que estábamos buscándola. Pero bueno, no aparecía, y entonces me dijeron de publicarlo en mis redes, y cuando lo hice, en el instante hizo boom en todo el país. Agradezco hoy el WhatsApp, a veces digo uno se queja de las redes, pero yo hoy agradezco porque inmediatamente Red Solidaria, los medios, todos estuvieron en contacto para ver, jueces de la Nación. Yo digo, con Kiara ese día, allá en Rufino todavía teníamos un protocolo diferente de búsqueda, y ese día se rompieron todas las reglas habidas y por haber. Fueron los canes, que no se podía en ese momento, pero bueno, jefes de bomberos y demás rompieron reglas, y lo importante era encontrar a Kiara, y después ellos estaban dispuestos a recibir las sanciones que fueran necesarias. Toda la comunidad se movió, todo Rufino, familias completas, se hicieron cuadrillas de búsqueda. Y yo digo, por eso a veces comparo, digo, y cuando hay que buscar una persona, no hay que mirar quién es, ni de dónde viene, ni si tiene pasado o no tiene pasado. Yo digo, yo no me puedo quejar porque toda la comunidad, políticos, instituciones, todos, y ahí hasta incluso los políticos dicen, creo que fue la primera vez que nos estábamos peleándonos a ver quién dirigía la búsqueda o la organización, no, todos salieron a la calle a buscar. Después hubo otro femicidio y no pasó lo mismo. Nadie se involucró, nadie estuvo. Entonces yo digo, no pasa por familia humilde, no humilde, familia social o no social. Creo que una vida siempre vale. Entonces todos debemos comprometernos. Semana pasada estuve en Villa María y en Río Tercero. En Río Tercero hay una situación de unas chicas que vienen de una vida terrible, de sufrir violencia, bueno, y muchas cuestiones, y toda la comunidad mira para otro lado. Al contrario, en vez de defenderlas, las atacan o hacen cosas. Está bien, ellas cambiaron su vida y están viviendo en un lugar, en una comunidad, en un grupo cerrado. Entonces piensan que ese grupo es una secta, que ¿por qué no dejar que haya, no pensar que cambiaron su vida? Yo traté encima, digo, me pegó muy fuerte porque eran todas chicas muy jovencitas, y la comunidad las ataca, solo porque a lo mejor antiguamente ellas no tenían una familia y vivieron una vida
de lo que se puedan imaginar, desde prostitución, droga, alcohol, lo que sea. Hoy hicieron un cambio en su vida y la gente las ataca. Y sus propias familias. ¿Por qué? Porque se vieron privados de esa entrada económica que sus hijas generaban, vendiendo su cuerpo o vendiendo droga. Entonces yo digo, ¿cómo una sociedad puede permitir, si las nenas decidieron hacer ese cambio, por qué la sociedad no puede acompañar? ¿Por qué las instituciones no pueden acompañar? Entonces creo que todos debemos comprometernos y tratar de hacer algo. Así que bueno, no voy a seguir hablando, le voy a dar el espacio a Jimena. Después, si me quieren hacer preguntas, todo lo hacemos. Nosotros estamos más acostumbrados a ida y vuelta. Bueno, buenos días a todas. Soy Jimena Duris, mamá de Ángeles Rawson, víctima de femicidio en manos del portero del edificio donde vivíamos, que hacía 11 años que era el portero. Bueno, un hecho que fue muy conmocionante en la sociedad, que tuvo mucha mediatización, que nos condenó socialmente, porque bueno, no se pudo manejar. Yo creo que hubo una clara, primero una clara negligencia de la justicia, porque disparó erróneamente una sospecha sobre el entorno familiar, lo cual disparó también, por otra parte, la mediatización, que fue terriblemente condenatoria y muy perniciosa para nosotros en todos los temas, ¿no? No solamente como familia y como no poder procesar naturalmente un duelo, sino tener que escaparse y sentir que uno encima la culpabilizan, porque a mí me decían que yo era la cómplice del asesino de mi hija, que era mi marido, porque se instaló eso. Y fue tremendo, nos mató gente en la familia, y además del cambio radical de vida, de enterrar a mi hija el 13 de junio y ya no volver a mi casa nunca más, y no volver a reunir al grupo que éramos, ¿no? O sea, quedaron mis hijos en Buenos Aires, yo solamente pude traerme al más chico, nos estuvimos escondiendo durante 2 años hasta el juicio. El juicio también fue un reality show. Pero bueno, durante el juicio fue que se produjo el femicidio de Chiara, y fue el 3 de junio, durante una de las audiencias, que era la más controvertida porque era la de los genetistas, que fue el Ni Una Menos. Y creo que ese primer Ni Una Menos fue un grito de la sociedad que venía conteniéndose, que lo disparó el sacrificio, porque yo digo, se lo dije a ella cuando la vi y la abracé, le dije, tu hija es una santa, porque murió defendiendo la vida de su bebé. Y es una mártir. ¿Y te acordás que te lo dije? Y bueno, y yo creo que en ese Ni Una Menos todos estábamos en paz. Había una comunión de almas. No estaba intervenida por cuestiones políticas, cuestiones ideológicas. No, fue una cosa, realmente una convocatoria como debía ser, genuina. Y creo que eso es el espíritu que tratamos de mantener con Vero a lo largo de las diferentes Ni Una Menos que se han producido, que ojalá no haya más, ¿no? Porque justamente lo que estamos tratando de hacer es que no siga existiendo ese reclamo todos los años, sino que al contrario, cada vez haya menos violencia de género. Lamentablemente todavía las cifras son aterradoras, porque sigue muriendo una mujer cada 30 horas en la Argentina, pero también, y eso me consta porque yo trabajo para el Ministerio de Justicia, y además soy madrina de un refugio de víctimas
de violencia de género y estoy muy en contacto, se salvan muchas vidas, porque las mujeres se han animado a denunciar y se han tomado muchas medidas, por ejemplo, con respecto al tema de la línea 144, de la línea 137, que es del Ministerio de Justicia, la creación de la ley de víctimas, que es para las víctimas de todos los delitos, pero el 64% de los casos que se atienden son de violencia de género. Entonces ya las mujeres tienen una instancia de denuncia muchísimo más contenida que no teníamos nosotras, ¿no? Bueno, yo lo que les quería contar un poquito, porque esto yo creo, y lo rescato de cada charla que doy, ¿cómo es esto de la violencia de género que tanto se habla? Porque uno habla de la violencia de género y la verdad la gente no está muy informada, ¿no? Entonces yo voy a hacer así un breve resumen de lo que es la violencia de género, de dónde viene la violencia de género, cuáles son las características de la víctima, cuáles son las características del victimario, cómo es el proceso, ¿no? Ustedes vayan diciéndome los tiempos, les pido por favor, porque por ahí se me hace un poquito largo. Y cualquier cosa que me quieran preguntar, interrúmpanme, ¿sí? Bueno, la violencia de género es de tipo cultural, como dijo muy bien Vero. Tiene varias, o sea, la violencia es cultural y tiene varios como grupos, ¿no? La más violenta de todas es la doméstica. La violencia intrafamiliar. Pero también está el tipo de violencia económica, mediática, sexual, laboral, obstétrica. Hay muchísimas violencias contra la mujer. Y todo esto viene de una creencia con la que milenaria, con la que nosotros hemos sido criadas, porque yo veo acá todas mujeres más o menos de nuestra generación, de que si la mujer no tiene un hombre al lado, no es nada. Porque yo lo recuerdo y me hago cargo, como que el hombre era el rey. Y si uno no tenía, esta no se casó, esta es solterona, y me hago una autorreflexión y digo, sí, realmente yo me crié así. O sea, era como que la mujer sola, entraba una mujer sola a ver qué marido afanaba. Disculpen la expresión, yo soy media... O sea, cuando empezó lo del divorcio, las mujeres divorciadas era a ver qué marido afanaba. O sea, como que siempre el foco puesto en la mujer como la villana, ¿no? Y que tenía que tener un hombre al lado porque si no, no era nada. Esto viene de una cultura patriarcal que atraviesa todo, atraviesa desde el Código Penal, chicas, hasta nuestras vidas. Porque hay prejuicios instalados, ¿sí? La pollerita corta o no. Cuando nos llegamos a nuestra edad, tenemos que cortarnos el pelo, no podemos usar un jean ajustado. ¿Y por qué no? A ver, ¿cuál es el tema? No podemos, ojo, cuida a tu marido. No, cuida a tu marido, es grande, ¿no? También hay una permisividad normativa en los cuadros de violencia familiar, que eso es terrible. Es terrible. Y ahora, si bien yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de la reforma del Código Penal, en términos de los que tiene que ver con el aborto, pero sí estoy de acuerdo con el tema de cómo se encara el tema de la violencia de género y la perspectiva de género. Porque en los cuadros de violencia familiar no hay equidad entre el castigo y el acto. O sea, uno va caminando por la calle y viene una persona y le pega, y esa persona, el agresor va preso, o la agresora va presa por lesiones. Ahora, en los cuadros de violencia familiar, el tipo la mata a palos y no va preso. No va preso. Y en tanto y en cuanto no tengamos una equidad normativa que apañe a la mujer que es golpeada, esto va a seguir repitiéndose, porque los hombres no quedan presos. Entonces ahí viene
todo el lío, ¿no?, posterior. La medida cautelar, el miedo a la denuncia. La mujer que denuncia realmente se mete en un brete, porque si no tiene un contexto que la apoye a posteriori, está firmando su sentencia de muerte. Y lamentablemente, la denuncia tiene que existir para que haya un expediente judicial, para que se pueda parar. Entonces, creo que es muy importante hacer hincapié como ciudadanas y como ciudadanos en esto, en exigir que la normativa sea más punitiva con los agresores, ¿sí? Que no se puede dejar pasar una mujer que sufre violencia doméstica, que vive con cuadros de violencia familiar tremendos, porque yo que soy madrina de un refugio no saben las cosas que hacen. Inclusive las amenazan con los chicos, les pegan a los chicos, es terrible y las tienen cautivas. ¿Por qué? Porque si las van a denunciar, primero, recién ahora está empezando a tratarse a la víctima como víctima, ¿no? Y no poniendo el foco en que tiene la culpa. ¿Y usted qué le hizo a su marido para provocarlo? Esa pregunta, pero es aún hoy. Otra cosa, por ejemplo, que les quiero comentar, y esto para que lo difundan. La denuncia la tiene que tomar cualquier comisaría, no solamente la comisaría de la mujer. Una mujer cae a denunciar y tiene sí o sí el oficial, el actor policial que esté a cargo tiene que tomarle la denuncia con pelos y señales. Y si no le quiere tomar la denuncia, la herramienta que tiene la mujer o la persona que la acompaña, que es lo ideal, ¿sí?, puede pedirle el número de chapa que tiene al policía y el nombre y denunciar los asuntos internos. Y les puedo asegurar que es una medida recontra efectiva, porque enseguida se ponen las pilas, ¿eh? Bueno, eso por un lado. Segundo, las características de la víctima, que esto es muy importante para que ustedes tengan en cuenta, generalmente son mujeres que tienen baja autoestima, ¿no?, porque vienen de situaciones vulnerables, vienen de cuadros de violencia desde la casa, ¿sí? O sea, el perpetrador, el violento, no elige al azar, elige la víctima que va a poder dominar. Una mujer que está empoderada, que es fuerte, no va a aceptar un controlador, un manipulador, no. Generalmente tienen como objetivo estas mujeres que lamentablemente vienen débiles, ¿sí? Entonces, estas personas ya tienen naturalizada de alguna forma ese tipo de violencia y la característica del violento, tiene algo no sé si acá hay psicólogas. ¿Hay psicólogas acá? ¿Hay alguna psicóloga? Bueno, las características del violento es muy psicopática, ¿no? Tenemos, el psicópata como Mangieri, que es un gran simulador, que fue el psicópata del libro. También hay hombres que son violentos, porque también han naturalizado una violencia desde la casa, ¿sí?, que esos por ahí son más rescatables. Pero lo que yo siempre digo es que hay un punto de elección, ¿sí? Más allá de que el violento, no se lo puede justificar, más allá de que el violento se haya criado con una familia violenta, tiene el poder de elegir porque sabe distinguir el bien del mal. Entonces, si le pega a la mujer, es tan punible como un psicópata como Mangieri. No sé si me entienden, ¿sí? Porque él eligen la clandestinidad. ¿Por qué eligen la clandestinidad? Si realmente ellos consideran que está bien pegarle a una mujer, no deberían esconderlo, ¿no? Es una cuestión lógica. Y si lo esconden, por algo es. Generalmente son personas que endulzan el oído de la víctima, la hacen sentir una reina, y después de a poco, esa es la primer parte, digamos, de la pirámide de la violencia, ¿no?, que es todo el trabajito fino que hace el violento para controlar a la víctima. ¿Por qué? Porque el violento considera que esa víctima no es una persona, es una propiedad.
Entonces, es su propiedad. Entonces empiezan con los controles del teléfono y a dónde vas, con el nombre porque te quiero. No, la están controlando. Las claves de Facebook, lo que decía Verónica, las claves de Facebook, las empiezan a ralear de lo que es la familia. No, yo con tu mamá, no, anda vos. Empiezan a ralear las de la familia o no las dejan ir. Empiezan a ralear la de los amigos y de las amigas. Por supuesto, obviamente, en un paso más adelante no les permiten tener amigos varones. Oh. Y uno, ¿cómo puede percibir? Porque ese es el momento donde la víctima generalmente está en negación, ¿sí? Porque ese hombre es como su príncipe azul, es el que aman como pueden, ellas sienten que porque el hombre les mete esto en la cabeza de que nadie las va a querer como él. Entonces ellas sienten y naturalizan eso, ¿sí? Entonces es muy importante que en esta parte uno detecte las señales, porque la víctima niega. Entonces cuando se hacen las denuncias, el 83% de las denuncias se caen, chicas. Se caen, la víctima vuelve para atrás, ¿sí? Entonces es muy importante que empecemos a detectar esas señales cuando la víctima está en negación. Y las señales son de ver una chica, y esto lo aprendí yo, por eso también considero que como mujeres y como sociedad tenemos que educarnos, y por eso vengo a hacer esto yo acá hoy, ¿sí? A educar o como aprendí yo, porque yo también tenía una hija que no cursaba un noviazgo violento ni nada, o sea, ni siquiera estaba de novia. Todo esto lo tuve que aprender después. Entonces, ¿cómo son las señales? Y, por ejemplo, uno empieza a ver que la persona se apaga, ¿no? Empieza a cambiar su forma de vestir, empieza a no poder ir o a dejar de ir a las reuniones familiares, a dejar de salir con las amigas. Todo esto es psicológico, estamos hablando. Se pone muy defensora de la persona, del violento. El violento generalmente están reunidas con las amigas y hay llamadas permanentes. Bueno, esas señales son si uno se pone a mirar, realmente muy notorias, especialmente en las adolescentes. También el tema del violento tiene una complicidad social. ¿Por qué? Porque generalmente la persona que tiene este grado de enfermedad son encantadores. Encantadores, amorosos, parece como que la tienen a la mujer en una bandeja de oro. Tienen actitudes reparatorias, viene el insulto, el grito, pero después tienen la actitud reparatoria, entonces confunden. Entonces hay una complicidad social todavía que tenemos que deconstruir, que hace que la gente diga, bueno, pero vos qué hiciste para que él se pusiera así, ¿no? Y eso es lo peor que le podés decir a una víctima, porque se echa totalmente para atrás y le puede costar la vida. Bueno, cuando estamos todavía en la etapa de la violencia psicológica, que llega, bueno, a ser un maltrato, bueno, porque después va escalando, ¿no? Esto siempre es así, va escalando. De pasar de decirle lo que tiene que ponerse, termina con el insulto, inclusive hasta con la humillación frente a los amigos. Todavía la víctima es rescatable. Por eso es que hay una frase muy, muy importante que utiliza el INAM y utilizan las asociaciones de mujeres, que es: de la violencia de género se puede salir y los femicidios se pueden acabar.
no es sinónimo, violencia de género no es sinónimo de femicidio. No, se puede salir, pero para eso hay que saber, hay que saber. ¿Y cómo se puede desterrar esta violencia cultural? Un poquito, yo voy a ampliar lo que dijo Vero, ¿no? Desarmando los estereotipos, esto de que si la mujer no tiene un hombre al lado no es nada, educando en valores desde la casa y en cada uno de nuestros entornos, especialmente a las futuras generaciones. Yo tengo 3 hijos varones que veían a la mujer de una manera y a partir de todo esto ven a la mujer de otra manera. Y siendo correctiva con nuestros pares. Pues yo tengo un marido de 60 años que nuestra generación se crió con La Mujer Objeto, con Porcelio Olmedo, con era así, bueno, con que teníamos que ser flacas, lindas, era así, para tener levante. Yo me acuerdo cuando yo era chica, aunque me vean así, yo era gordita, pesaba 30 kilos más, yo planchaba. O sea, la gorda planchaba en la fiesta, planchaba en todas las fiestas. No tenía acceso a los hombres porque era gorda. Así. Y siendo correctivas con nuestros pares, ¿por qué? Porque los hombres de nuestra generación todavía siguen con esos estereotipos. Mi marido, yo le digo siempre, vos sos un dinosaurio, porque además es pescador, es miembro del club de pescadores, imagínense. Sí, son fósiles. Fósiles. Pero sin embargo, él, desde que pasó lo de Ángeles y desde que pasó todo esto de Ni Una Menos, empezó a ver, porque no es de mala fe, porque el hombre, la mayoría de los hombres no son violentos, sino que son culturalmente formateados, ¿no? Y entonces él me mira y me dice, con esa cara así dice, ¿realmente el no de la mujer no vale, gorda? No, le digo, como diciendo, es así. Y entonces empieza y dice, ¿y yo habré hecho violencia de género con mi mamá? Y entonces empieza, claro, a generarse él esta deconstrucción y empieza a corregir a todos los de su grupo. Entonces eso está buenísimo, porque esas personas de esa generación están criando a nuestros hijos. Yo tengo un hijo de 31 años, uno de 25 y otro de 23, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer a veces una mirada autocrítica, porque yo veo cómo lleva el matrimonio mi hijo de 31, y yo digo, ¿por qué se va ella sola de viaje con las amigas? Y me lo deja. Pero le juro, Después una vez dije, pero ¿qué estoy pensando? Si ellos están de acuerdo, ¿qué tiene de malo que ella se vaya? O sea, soy yo la arcaica, ¿me entienden? O sea, esas desconstrucciones que uno tiene que hacer, que vienen mucho también de la condición social que uno tenga, ¿no? O sea, yo soy mi familia es de San Isidro, del náutico, y bueno, y ahí hay todo un tema protocolar tremendo, y se tapa muchísimo la violencia de género, y hay igual porque atraviesa todos los sectores sociales, y yo siempre digo que son las víctimas más vulnerables porque están casadas justamente con personas poderosas y porque el mismo entorno social las tapa, ¿no? Y cuando pasa, ahí está. La otra cosa que se puede hacer es impulsando acciones como este desayuno, por ejemplo, donde todas me están escuchando, porque de acá se van a ir todas con un chip cambiado, que por ahí van a tardar en procesar o no, pero seguramente que esto lo van a difundir en sus ambientes. Esto es así. Y desterrando pequeños micromachismos, o sea, esta cosa de que la mujer se ocupa de todo. Yo soy la única hermana de 4 varones. Les puedo asegurar que yo me encargaba de hacer todo en casa, porque era así, porque era la única que tenía luces, pero no porque yo tenía luces, no era porque yo tenía luces, era porque al varón se lo bobeaba, ¿viste? No, dejá que tu hermana se encarga, porque tenía la respuesta más rápida. Y yo me cuidé porque yo tengo 3 hijos varones y mi hija era la más chica, me cuidé de hacerla una inútil.
O sea, todo lo hacían los varones. Ella era un inútil. Y así todo, ella tenía naturalmente, como todas las mujeres, el impulso de ponerse a ordenar o de, bueno. Crear una cultura donde el varón también se le permita relajarse emocionalmente, porque ellos también son hijos sanos del patriarcado. O sea, nosotros hemos criado varones que no podían expresarse, que sí o sí tenían que estudiar, porque tenían que ser los proveedores de la casa, que no se podían vincular emocionalmente con sus hijos. ¿Cómo va a cambiar un pañal? ¿Cómo va a llorar? Vos tenés que ser fuerte, los hombres no lloran. Y yo les puedo asegurar que eso ha generado hasta que las muertes tempranas de los hombres. Nosotros, en la generación de nuestros padres, ¿cuántas viudas hay? Porque el estrés que los hombres tenían por una pérdida de trabajo o algo así era terrible. O sea que ellos también tienen que ayudar, empezar a relajarse, y nosotros tenemos que ayudar en la crianza a empezar a compartir, porque los hombres, no hay nada que el hombre, salvo parir, que no pueda hacer igual que la mujer. Porque ustedes, no sé si habrán observado, en las salidas de los jardines, yo tengo un jardincito justo al lado de mi casa, y veo a los papás que van a buscar a los chicos, y la verdad que la relación entre los papás y los hijos, y los chiquitos y las chiquitas, es tan linda, tan divertida, tan creativa. Las mujeres somos más sobreprotectoras, pero ellos no tienen esa naturalidad, esa frescura, y es realmente hermoso, hermoso. Entonces el padre no está ayudando a la madre, está ejerciendo la paternidad, ¿sí? Y la paternidad conlleva esto. Y les puedo asegurar que es maravilloso los resultados que se consiguen. Y, bueno, esto de construir la propia crianza y abrazando nuevas formas de relación más equitativas, ¿sí? O sea, poder decir, bueno, vos encárgate de esto, yo me encargo del otro. A mí me encanta, por ejemplo, la mecánica, me encantan los autos. Yo siempre dije, bueno, voy a hacer un curso de mecánica. No lo hice todavía, ¿no? Pero lo voy a hacer, ¿eh? Es un pendiente. Y yo digo, antes pensaba, uy, voy a ser la única mujer. ¿Y por qué? A mí me encantan los fierros, les juro, ¿eh? Me encantan los fierros, veo todas las carreras de autos, me encantan las peleas de UFC. Y yo digo, ¿por qué no? Entonces, bueno, esas desconstrucciones que una misma se tiene que permitir. Y cuando pasa al tema físico, que ya es un tema mayor, ¿no? La víctima que está en negación probablemente diga que se cayó, que se tropezó, que lo provocó. Él es bueno, pero está pasando por un mal momento, lo justifica. También hay personas que están cautivas porque están económicamente totalmente desprotegidas o las amenazan con dañar a los hijos. Eso lo veo muchísimo, sobre todo en el refugio. Entonces, la mujer que primero es madre se queda protegiendo a sus hijos. Bueno, ¿qué podemos hacer frente a esta víctima en negación? Escucharla, acompañarla, no juzgarla, no dejarla sola, no tirar la toalla, porque les puedo asegurar que hay que ejercitar la paciencia, porque uno cree que ya va y de vuelta de nuevo para atrás. No abandonen, porque si esa persona que ya vive en un entorno de miedo y de amenaza se siente que la abandonan, se echa para atrás. Entonces es muy importante generarles un vínculo, porque el vínculo es un compromiso entre dos personas que está libre de amenaza. Y cuando está la libertad y la persona se siente que puede confiar, ahí es donde empieza a empoderarse, ¿sí? No tenemos todavía tenemos la explosión del Ni Una Menos, tenemos la explosión de la violencia de género, pero no tenemos, y eso se los puedo asegurar, todavía un contexto estatal de cuidado de la víctima post-denuncia. Con lo cual hay que asegurarse muy bien, si ustedes van a dar charlas o algo así, de que la persona que va a denunciar tenga previamente, ¿sí?,
no solamente la instancia estatal o la instancia que le brinda el Estado, sino que además tenga una red de contención. Porque lamentablemente no está todavía el mecanismo tan aceitado de la línea 144. La línea 137 funciona mejor. Yo estoy en el Observatorio de Ley de Víctimas y realmente la línea 137 funciona bien. Está también la línea 149, que es la línea de la Ley de Víctimas, que es para todos los delitos, pero que el 63% de los delitos son de índole sexual. Y hay equipos que acompañan. Y eso se puede exigir. Ayudar a las mujeres a que disimulen, por ejemplo, mientras están conviviendo con el marido, porque son sabuesos, enseguida se dan cuenta si están recibiendo ayuda. En los contextos en los que nosotros ayudamos, es por ejemplo cuando la mujer va a llevar a los chicos al colegio, que está sola, cuando va a llevar a los chicos al médico, que también está sola. Entonces ahí se les puede decir, mira, podés pedir ayuda. Bueno, y eso se hace toda una estrategia por ahí de rescate, por ejemplo con el refugio, de rescate de una víctima que está en peligro y que no puede salir de ese peligro porque no puede, porque el violento no se lo permite. Y bueno, se hace un operativo de rescate a través de estas líneas, medio también por atrás y ayudando. Porque si llama al 144 o llama al 137 y no tiene de nuevo esa contención y a dónde ir, vuelve para atrás, y el volver para atrás probablemente signifique la muerte. Pero sí alentarla a que denuncie, si tiene todas si tiene todas estas condiciones, sí alentarla a que denuncie, porque sin la denuncia no se puede hacer nada. Y es muy común que sobre todo en las clases sociales más vulnerables, es muy común que la mujer pegue un aviso así, no quiera hacer la denuncia como para que venga alguien, que haya una movida, que el sujeto, el maltratante, vea que hay una ayuda vecinal, pero no se animan a hacer la denuncia, y son las personas que están en más riesgo. Y en la instancia de denuncia, una vez que tengamos todo esto aceitadito, y les pido por favor que si alguna se ocupa de acompañar a víctimas, que lo tengan muy presente. Yo estoy a disposición para cualquier consulta que me quieran hacer. Están la línea 137, la 144, la 149, ¿no? Tratemos de acompañar a una víctima que va a denunciar, porque la víctima está aterrada, aterrada. Es un cambio, tiene que dejar todo lo que conoce. Esto de que les tienen que tomar la denuncia, que las tienen que tratar bien, eso hay que exigirlo. Hay que tratar de esperar los tiempos de la víctima, porque por ahí una víctima está tan asustada que no habla. Entonces, bueno, esperar esos tiempos, o que llora desconsoladamente. Lo peor que le podés decir a una víctima es que no llore. Llorá, largá. ¿Para qué? Para que cuando va a hacer la denuncia es muy importante que existan todas las pruebas, la mayor cantidad de pruebas. Entonces, el testimonio de la víctima tiene que ser minucioso y detallado. ¿Cuántas veces o sea, lo más detallado posible? Entonces, si uno ayuda a que la mujer se relaje y pueda contar y le da una apoyatura y un ambiente de confianza de que no corre peligro, la mujer puede contar. Y cuantos más detalles tenga la denuncia, más herramientas va a tener después la Fiscalía para juzgar al agresor. También decirle a esta mujer que todas las pruebas que estén, videos, audios, amenazas, todo eso que también lo lleven. Y que por otra parte, si se van a escapar de la casa, o van a hacer o van a irse del violento, y tienen chicos, que traten de munirse de los documentos de los chicos, porque a veces salen
sin nada. Eso también es importante. Y que hagan un pequeño rito, una base de dinero, y si no, que le exijan al Estado, y ahí sí puede intervenir la línea 149, que es la Ley de Protección Integral a las Víctimas, para que se le pueda dar el dinero para los traslados, porque a veces no tienen ni para la SUBE. En todo momento hay que empatizar con la víctima, entender que vienen de una realidad que por ahí nosotras no nos podemos ni imaginar. Y no dejarla sola, es lo mismo, lo vuelvo a decir. Y exigir, si acompañamos a las víctimas, que los diferentes actores que intervienen se hagan cargo y protejan a la víctima. Que bueno, le pusieron una consigna policial y ya está, no. Que se siga todo el proceso. La cautelar, ahora, ayer yo estuve en una reunión en el Ministerio de Justicia del primer año del CENAVID, que son los Centros de Atención Integral de la Víctima de Delito, que creó la Ley 27372, que es la Ley de Víctimas, que han invertido en todas las provincias en dispositivos de tobilleras electrónicas. Eso es buenísimo, porque es una medida muchísimo más efectiva que la del botón antipánico, porque la tobillera detecta el acercamiento a 20 cuadras, por ejemplo, del agresor, ¿no? Entonces, automáticamente la policía, que tiene monitoreado todo esto, controla y lo llama. ¿A dónde vas? Y entonces, cuando se sienten controlados y monitoreados, les puedo asegurar que baja. Y se ha hecho una prueba piloto, se han repartido 600 tobilleras, hubo 44 personas que incumplieron esta medida y se pudo rescatar a la víctima a tiempo, no hubo ninguna consecuencia, con lo cual eso es un dispositivo que se está generando ahora desde la Secretaría de Justicia y que es bueno que también se difunda. Bueno, y con respecto al tema ahora cierro la carpetita de la maestrita Ciruela, yo les quiero agradecer especialmente porque hoy es un día muy importante para mí. El 10 se cumplen 6 años de la muerte de Ángeles, pero el día 7 yo lo tengo como un día muy hermoso, como un día de cierre de lo que fue su vida acá en la tierra, porque bueno, yo soy creyente y sé que me voy a encontrar con ella con los brazos abiertos y la tengo presente permanentemente y ella se hace sentir. Ella vino a anunciarme que era el mejor promedio del colegio el día 7 y me dijo, porque era y al día siguiente, el día 8, porque además como hace 6 años se están repitiendo como los días, ¿no? Es viernes 7, sábado 8. Y yo me acuerdo que nos pusimos a saltar como locas y al día siguiente ella me acompañó a repartir unos carteles, porque yo trabajaba con mi hermano en ese momento, y fuimos a desayunar a Starbucks, que le encantaba, y desayunamos y nos comimos todo, y bueno, y yo estaba chocha. Y después a la tarde ella había descubierto, porque hace 6 años todavía la tecnología no estaba el WhatsApp, todavía solamente las personas que tenían BlackBerry usaban WhatsApp, pero las personas comunes y corrientes no usábamos WhatsApp. No había iPhone, no había iPhone 800 y todas esas cosas no existían todavía, o por lo menos no estaban accesibles. Y ella en su Facebook, me acuerdo que había descubierto una aplicación que se llamaba WordArt, y yo le he dicho, Gorda, qué linda te quedó la foto de perfil, porque la había puesto en color sepia. Y nosotros tenemos una foto muy linda donde estamos abrazadas en su fiesta de 15, donde nos estamos mirando, que fue una foto que trascendió mucho, y las dos ese día armamos esa foto en color sepia que quedó preciosa, ¿no?
y que la puse yo, por supuesto, de foto de perfil, porque estaba con la baba, que no les puedo explicar, que se me caía por todos lados. Y bueno, y el lunes 10, en realidad yo tomo conciencia de la desaparición de ella a las 9:15 de la noche, cuando ella no vuelve de su clase de inglés, y bueno, después acontece todo lo que acontece. Por eso para mí es muy importante estar acá y muy reparador, porque ella me dejó una misión, porque ella también fue mártir, ella se inmoló, ella no se dejó violar, dijo no y por eso murió. Y creo que ese legado, era una nena que tenía mucha fuerza, era una denunciante, una adelantada. Ella en su Facebook denunciaba a los políticos, denunciaba al aborto, y se la bancaba, era chiquita, se la bancaba lo que viniera. Ella hacía cosplay, que es disfrazarse de personajes, todo esto del Comic Con y todo eso. Bueno, ella era una cosplayer, entonces ella estaba en contacto con un mundo muy diverso, y entonces ella tenía una mirada muy abarcativa de la sociedad, muy inclusiva, y además era tímida, pero tenía una personalidad enorme, y a mí me ha dejado muchísimas enseñanzas, y yo que pude, porque no todo el mundo puede, porque eso hay que también dejarlo claro, no todo el mundo puede. Yo que pude elegí seguir este camino de poder ayudar y resignificar el dolor que no expira, muta, pero no expira, y poder difundir su legado para que no haya ni más Kiaras, ni más Mumis, ni más Candelas, y que todas vivamos en una sociedad más pacífica, más igualitaria, más inclusiva, y con un poquito más de bola a Dios, ¿sí? Que incluyamos a Dios en nuestras vidas. Nada más, muchas gracias. Thank you.